a la palabra del Señor, amén. Porque Dios nos va a aconsejar hoy, siempre lo hace. Los testarudos somos nosotros que no aceptamos el consejo de Dios. Pero el Señor envía a su mensajero, lo prepara, lo saca de lo más vil y menospreciado. Y así como lo hizo con tantos, contigo lo puede hacer. Amén. Pero solo si usted quiere. ¿Usted cree que usted no está preparado para predicar y mejor que todos los que usted ha escuchado? Dios será, anhela. Quiero parar a James, quiero parar a este para que me sirva. A Javier para que verlo predicando. Necesito de gran para que vaya a todas partes, a la palabra. A alguien dijo el Señor, serás mi boca. Amén. Gracias te damos, Jesús, en esta hora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tu presencia es mejor que esta vida, mejor que todos los tesoros es tu presencia, tu gracia. Nos disponemos ahora a escuchar tu bendita y santa palabra. Tu palabra es limpia, es verdad. Tu palabra es como espada, como piedra que quebranta. Es como martillo, es como fuego, es como pan, como agua que refresca el alma. Presentamos nuestras vidas delante de ti. Te rogamos, Señor, que nos dé la mayor reverencia, respeto, atención posible, Señor. Abre mi entendimiento hoy o renuévalo, Señor. Que tu palabra haya cabida en mi corazón. Se anide allí y haga lo que tenga que hacer en el transcurso del día y de mis días, Señor. Presentamos a tu amado siervo, tu hijo, tu hermano Kevin Landazuri, este joven a quien tú has redimido, has justificado, has lavado, Señor, y has preparado. Úsalo en esta mañana, este vaso de barro, que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Bueno, siéntense. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20, no Evangelio según San Juan. Primera carta. La carta. Primera carta de San Juan, aquí de Apocalipsis. Antes de Apocalipsis. Antes de Apocalipsis. Agarraron la hoja. 5:20. Primera de Juan 5:20. Primera carta de la Amén. No, esa no. Primera de Juan, primera. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Para no entender. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos. No. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos. Estamos en El el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el Ese es verdadero Dios y la vida vida eterna. Amén, amén. Qué pena con ustedes. Bueno, ahorita sí les voy a rogar algo. Sí. Eso ya depende de usted, de su posición. Que esté atento, no distraiga. Busque la concentración de lo que se va a hablar. Amén, amén. Yo se ha enseñado que mientras usted está atento a la palabra, Dios puede transformar su corazón. Dios, eso no lo hace usted. Lo que usted solamente debe hacer es estar atento. Amén. A no pelear con la palabra, y con mucho respeto, hermano Javier, y no se va a sentir mal. Si usted no quiere oír la palabra, está en todo su deber, o en toda hermano Javier, con todo respeto, tiene permiso para que se salga de aquí, y hermano Javier, con respeto, porque no es obligación. Sí, señor. Para que no vaya a incomodar a los demás. Amén. Usted llega y si gusta se hace allá atrás y queda mientras se predica, usted queda allá atrás tranquilo. Amén. El hermano no, con respeto, hermano, él no lo va a poner a hacer disciplina ni nada, tranquilo. Porque lo que yo quiero es que si usted no quiere, no incomode al otro. Así es. No incomode al otro. Porque lo que quiero es que usted tenga entendimiento. Si usted tiene entendimiento, ese es el conocimiento de la vida eterna. El entendimiento. No hay nada mejor que entender. Amén. Si usted entiende, practica, Te copio. Amén. obedece. Pero yo no puedo obedecer lo que no entiendo. Amén.
Amén. Yo no lo puedo obedecer. De ahí yace el comportamiento. Comportamiento se debe a mi entendimiento. De acuerdo a como yo entiendo las cosas, así mismo las vivo. Amén. Entonces, un factor, bueno, la psicología dice que el comportamiento es lo que estudia, lo que realmente la persona tiene en su mente, en su corazón. Bueno, la Biblia es más profunda, dice de la abundancia del corazón Habla la boca. y también su comportamiento. Amén, amén. No Lo solo que hay en el corazón es el comportamiento. Amén. Y Dios no viene a atacar tu comportamiento. No, Él sabe dónde está el problema. El problema tuyo no está en lo que haces, sino en lo que eres. eres. Amén. ¿Qué fuerza hace un perro para ladrar? Nada. Él es un perro, por eso ladra. Entonces, como Dios sabe que somos seres humanos, de ahí al comportamiento humano. Pero si Dios le cambia la mente a la persona y lo vuelve un ser espiritual, ya no tiene que hacer fuerza para que él actúe en su cabal juicio espiritualmente. Entonces, eso es lo que el Hijo de Dios, o Dios manifestado en carne, vino a hacer a este mundo. Amén, amén. Vino principalmente, lo que vino fue a darnos entendimiento. Aquí estaba analizando que el entendimiento tiene que ver con la sabiduría y el conocimiento. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Porque Jehová da. O sea que eso no proviene del hombre. Sino de Dios. Las religiones nos enseñan a nosotros cómo nosotros podemos acercarnos a Dios. Pero el Evangelio nos enseña cómo Dios nos acerca a Él. Amén, Amén. amén. Es muy diferente. Amén. Yo por mi propia fuerza buscar cómo acercarme a Dios. Y otra cosa es que yo permita que Él se deje encontrar. Amén. Job dijo, ¿quién me diera el lugar donde hallara a Dios? E iría y expondría mi queja. Yo no voy a decirle dónde está Dios. Dios está con los quebrantados de corazón, con los contritos de espíritu. La gente sencilla, la gente humilde, la gente que se humilla, con ellos está Dios. Amén, amén. Con ellos está Dios. Pues la persona que se humilla, y humillarse no tiene que ver con llorar. Yo me puedo arrodillar, pero puedo estar con mi mente en San Felipe. Bueno, en otra cosa. Eso lo decía el hermano Eliseo. San Felipe. Puedo estar con mi mente en otro lugar. Como le dijeron como la propaganda aquella. Está en el lugar equivocado. Está viviendo. ¿Ah? El entendimiento tiene que ver con un obrar solamente y exclusivo del Espíritu Santo. Amén. Porque la mente del ser humano, dice la Biblia, porque el Dios de este siglo A cegar. lo que ha hecho es cegar el entendimiento de los incrédulos. Entenebrecer, oscurecer. O sea que la persona que no comprende con claridad el Evangelio es incrédulo. Amén. Porque el diablo no le puede cegar el entendimiento al creyente. Al que realmente es creyente, él no le puede cegar el Amén, entendimiento. amén. No puede. Nada. No puede. Pero el que es incrédulo, el que no cree, como decía la hermana, con mucho respeto, así se ha bautizado. Porque usted puede bautizar, pero puede bautizar sin entender lo que va a hacer. Amén. Por eso el énfasis, por la gracia de Dios, en la iglesia, el Señor me ha permitido ser el que dé la doctrina para el bautismo. Por la gracia de Dios, le estamos ayudando al pastor. Por la gracia de Dios, se le ha delegado ese oficio a uno. Entonces yo me he preocupado por algo. Ese día se bautizó una joven y un jovencito. Habían 5 en la doctrina, 6. Y no me preocupa la cantidad. Dios me ha permitido estar aquí para aprender. Amén. Y lo que he aprendido aquí lo aplico donde voy. Porque Dios me enseña. Y lo que uno aprende de Dios, aplíquelo. Amén. Vívalo. Entonces mi interés por las personas, yo les explico, les digo, ¿entienden? ¿Entienden?
Porque lo que yo quiero es que la persona entienda. Cuando ya la persona entiende, su fe va a ser una fe genuina. Amén. Porque eso no es fe. Una fe sin entendimiento no es fe. Vamos a ver un ejemplo claro. Está en la Biblia, eso no está en otro lado. Si nosotros aprendemos como dice la Escritura de nuestro interior, es decir que usted no lo va a estancar nada, usted fluye. Será una fuente dentro de mi corazón que salta para vida eterna. No tengo sed porque tengo el agua, la fuente que sacia mi sed. Tengo el nacedero, mano, de agua. Mire, un hombre llamado, bueno, la Biblia no dice cómo se llama, pero da descripciones de su oficio. Eunuco, etíope, de Candas. Felipe y el etíope. Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante. 26 al 40. Un ángel del Señor habló a Felipe. Felipe era un evangelista, un hombre que predica la palabra, alguien que tenía un oficio como la hermana Gloria, la hermana Germán, y por la gracia del Señor de siervo. Amén. Mire, Hechos 8, 26 al 40. Un ángel del Señor, un ángel es un mensajero de Dios. Un mensajero de Dios le trae un mensaje a un siervo de Dios. Vaya y me le predica a un hombre que va a pasar por tal lugar. Descienda de Jericó, de Jerusalén de Jerusalén a Gaza. Descienda. Le dice un ángel a Felipe, descienda. ¿Por qué? Por el desierto, el cual Felipe recibe la orden y va. Se levanta y va. Se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Resulta que en Jerusalén hacían unas fiestas, y en esas fiestas había una reunión de personas de casi todo el mundo. Amén. Era como una Estaban convención. adorando a Dios en su forma, pero Dios ya había planteado otra forma. Amén, aleluya. Amén. Ya había mostrado a Dios que había otra forma. Pero Él viene con la forma antigua, pero hay en Él algo importante que solamente el Espíritu Santo conoce. Y el deseo de querer conocer Había a Dios. interés, amén. Por eso ahorita les dije, no hay ningún problema. El que no quiera, Dios no lo obliga. De ninguna manera. De ninguna. No es así. Con Dios no es a la fuerza. No vino Dios a forzar a nadie. La Biblia dice, fórzalos a entrar. Pero eso tiene su contexto. Amén, amén. Dios ahorita no fuerza a nadie. Cada uno es responsable de su forma. La forma antigua era que debía obligatoriamente cumplir la ley. Ahora estamos en la gracia. Amén. Estamos en la gracia, la persona decide. La gracia es ayuda de Dios. La persona decide si se deja ayudar por Dios o no. ¿Por qué? Porque hay gente que resiste el espíritu de gracia, lo resiste. Cosa brava. Estaba Esteban lleno del Espíritu Santo. Amén. Y les empieza a hablar las escrituras. A los fariseos, a los saduceos y otros hombres que están Y ahí. otros feos. Y dice la Biblia que estos hombres resistían el espíritu con que Esteban hablaba. Crujían los dientes, dice la Y no obstante lo tiraron piedra y lo mataron. Ah, Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, guardó su compostura y se elevó al estado máximo, que es Cristo. Perdónalos. Eso solo lo dijo Jesucristo en la cruz del Calvario. amén. Uy, qué carácter de Esteban, ¿no? Ah, Perdónalos, porque ellos no entienden lo que están haciendo. Ahí estaba Pablo, ¿no? Amén. Pablo tampoco entendió. Hasta que rumbo a Damasco, la luz que le rodeó repentina le dio entendimiento. ¿Quién eres, Señor? Y Jesús, y la luz del cielo le dijo, yo soy Jesús. Cuando él entiende quién es el que habla con él, ¿qué quieres que yo haga? Se humilla. Amén. O sea que para entender hay que humillarse. Porque Dios, eso lo hemos dicho muchas veces, Amén. al altivo no le da entendimiento. Lo mira de lejos. Estar lejos de Dios es andar sin entendimiento. Amén. Entenebrecido, ajeno a las cosas de Dios,
a los pactos, ajeno a Dios. El que anda entenebrecido anda ajeno a Dios. Puede aplaudir, puede muchas cosas, Cantar. pero eso no es sinónimo de estar cerca de Dios. Amén, amén. Eso era como un contexto a lo que queremos de entrar aquí. Entonces Felipe, el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías, estaba leyendo la escritura. Salmo 53. Y le dijo, 53. pero ¿cuál es la pregunta del evangelista? ¿Entiendes? Esa es la pregunta, pero ¿entiendes lo que lees? Esa es la pregunta. A este mensaje le vamos a llamar, pero ¿entiendes lo que escuchas? Amén. Amén. ¿Entiendes lo que escuchas? ¿Escuchas? Entonces, como no entiendes, la pregunta, ¿sí entiendes? ¿El evangelio quién lo ha entendido? ¿Quién ha entendido el evangelio? ¿Quién ha entendido el evangelio? Porque si yo entiendo el evangelio, vivo conforme a lo que entendí. Amén. Amén. Si no lo he entendido, tranquilo, no se juzgue, no se cuestione, pero sí analice. Si no ha entendido porque usted no quiere, o no ha entendido porque no deja que le den entendimiento. Esa es la única razón. Porque el Hijo de Dios ha venido para darnos entendimiento. Es decir, que Dios vino a este mundo con el objetivo de darnos a conocer su evangelio. Si alguien no lo ha entendido, hay que examinarse algo. ¿Por qué yo no entiendo? Por el orgullo. ¿Por qué yo no entiendo? Porque no me dejo enseñar. Eso es lo peor que puede pasar, hermano. Un niño que ya aprendió a caminar. ¿Ah? Ya él quiere andar para donde él le viene en gana. Ya, yo hago lo que a mí me plazca. Ese es el peor error que uno puede tener. Dios anda buscando personas que estén dispuestas a dejarse enseñar. La persona que se deja enseñar llega lejísimo. Por algo hay un dicho popular, un adagio. El alumno supera al maestro. Y Jesús dijo, cosas mayores que esta haréis vosotros. Amén, amén. Él es el maestro siempre. Amén. Pero hay hazañas que se pueden lograr si nos dejamos enseñar por Él. Amén, amén. Entonces el problema de nosotros no es que Dios no nos quiera dar entendimiento. Porque ese es el deseo de Dios. A eso vino Dios a este mundo, a darnos entendimiento. Pero ¿por qué yo no lo poseo? Que yo carezco de ese entendimiento. Porque en nosotros hay orgullo. Y a ese orgullo hay que morir. Si tú no mueres al orgullo, el orgullo te va a matar. Amén. Te mata el orgullo. Y de nada te va a servir ir a la iglesia. Porque ir a la iglesia hace parte de la salvación, pero no es la salvación. Amén, amén. Ir a la iglesia no te garantiza que si Cristo viene, tú te vas con Él. No, no. Eso no es garantía. Porque usted puede ir a la iglesia y de labio puede honrar a Dios, pero su corazón puede estar lejos de Dios. Amén, amén. Yo puedo no aplaudir, pero parecer que no estoy conectado, pero puedo estar más conectado que uno que aplaude. Amén, amén. Ahora no estoy diciendo que no aplauda, pero si lo va a aplaudir, pero si le va a cantar, hágalo con el entendimiento. Porque Dios no se complace en el sacrificio de los necios. Amén. Y hacer las cosas por hacerlas es ser un necio. Porque yo debo hacer las cosas entendiendo lo que hago. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que escuchas? Pero yo creo que no somos nosotros los que venimos a hacer un culto aquí. No. Es el Espíritu de Dios. Amén. A través de nosotros. Que lo impulse. Es el Espíritu de Dios a través de nosotros. Amén. Y si usted no se deja enseñar por Dios,
no entiende. Nunca. Felipe no fue porque él quiso. A Felipe lo envió el Espíritu Santo. Felipe hizo lo que el Espíritu Santo le dijo. Eso que entendió Felipe y le planteó al etíope, eso se lo dijo el Espíritu. Amén. Pregúntele si entiende lo que lee. Vamos a ir al problema desde la raíz. Por eso los niños no pueden entender, o bueno, más bien no creen al Evangelio, porque todavía no tienen capacidad de entender. Amén, amén. Por eso es que un niño no se puede bautizar. Amén, Porque amén. no tiene claridad, no tiene el entendimiento, No es consciente. no tiene la capacidad cognitiva para entender lo que él está diciendo. Por eso, espiritualmente puede haber un niño aquí. Y ese comportamiento se debe a eso. Porque si es bautizado, porque tiene comportamientos raros. Porque le falta entendimiento y madurez. Ahora, ¿a qué se debe su madurez? Muchas veces no es porque Dios no quiere que crezca. Muchas veces se debe a porque uno no es maleable, no se deja moldear, porque uno no se deja enseñar por Dios. Amén. Porque el que es nacido de Dios no peca. ¿Por qué no peca? Porque la simiente de Dios no le impide. Le impide. Es decir, el Espíritu Santo lo redarguye a uno y usted tiene que dejarse enseñar por el Espíritu. No lo haga. Eso no dice el Espíritu a uno. No. Pero usted decide si obedece al Espíritu o obedece su carne, y ahí es donde usted no crece. No crece espiritualmente. Y viene alguna situación y usted no la entiende. La situación no la entiende. ¿Por qué? Por su estado espiritual. Es un niño. Pero yo creo que Dios no quiere que uno permanezca en ese estado. Este hombre etíope ni siquiera era un niño, no había nacido. Amén. Él no había nacido. Porque para nacer de nuevo no hay que bautizarse. El bautismo no es para nacer de nuevo. Hace parte del proceso del nacimiento. Porque para mí el bautismo es como romper fuentes. Pero ya había vida. Amén. Ya había vida antes de que rompiera la mujer fuente. Romper fuente es dar a luz. Amén. El proceso es pujar y salga. Pero ¿había vida o no? Ya había vida. Adentro, claro. Antes de bautizarse, la pregunta no es ¿quieres bautizarte? Sino ¿entiendes lo que lees? ¿O entiendes de quién se está hablando? Porque eso es lo que él empieza a explicar. Amén. Él pregunta ¿de quién se habla aquí? No entiendo. De él mismo, de otro. Ahí es donde el Señor como le quiere dar claridad a la persona. Y la persona quiere dejarse enseñar. Dios le explica. Porque le voy a dar otro dato. El que no quiere saber de Dios, Dios no se inmuta a obligarlo. Eso es mentira. Lo deja Usted tranquilo. puede estar muy ungido, muy bajo la unción del Espíritu Santo, pero si aquella persona no quiere escuchar al Espíritu, el Espíritu no le habla. No lo obliga. No le va a obligar. Eso es mentira. Dios no obliga a nadie. Amén. Dios no obliga a nadie. Dios pesa los corazones. Y donde hay un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Entonces, por ahora la invitación es esa. Este hombre se pregunta, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Para eso nosotros venimos aquí. Para explicarle acerca del reino de los cielos. Amén. Para explicarle acerca del evangelio. Amén. El mismo Señor Jesucristo examinó el interés de los oidores. Amén, amén. Muchos oyeron los sermones de Cristo, el mejor predicador y el mejor maestro que ha existido y que Amén. existirá. Amén, amén, amén. Mire su modelo de enseñanza. Predica. Pero hay unos solos interesados. Unos pocos interesados. Amén, amén. Esos pocos interesados se inquietan porque quieren saber y se acercan al maestro. Maestro, ¿de qué estabas hablando? La Porque palabra. no hemos entendido. El Señor les dice, vengan,
A usted le quiero revelar. ¿Por qué les dice el Señor, vengan, les voy a mostrar y les voy a enseñar? Porque vio interés en ellos. Amén, amén. Eso no era que Dios los predestinó y los... No. Porque Judas también era predestinado para que fuera salvo. Amén. Pero Judas se quiso perder. Endureció el corazón. El Señor le dijo, Judas, con un beso me entregas. Esas palabras vienen cargadas de misericordia y compasión. Si usted, Judas, yo ya sé lo que usted va a hacer. Dios ya sabe todo lo que usted va a hacer. Él sabe lo que usted es. No está la palabra en nuestra boca. Salmo 51. Y he aquí, Él ya la sabe toda. 119. 139. 139. Ustedes están en la juega. Salmo 139. No está la palabra en mi boca y aquí tú la sabes toda. ¿A dónde iré tu presencia? ¿Para dónde cojo? Eso resume ahí, todo ese pedazo es para dónde cojo. Lo que dijo Pedro, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Mira el contraste entre Pedro y Judas. Pedro se quedó. Y Pedro ya había entendido algo que Judas no entendió. Amén. Pedro entendió la revelación de quién era Jesús. Amén. Judas no lo entendió. ¿Por qué? Porque Dios no quiso revelárselo. Porque Judas no quiso. No quiso. Porque caminó igual como Pedro caminó con el Señor. Endureció un corazón. Pero él no quiso. No dejó que Dios le enseñara. No dejó que Dios le enseñara. Entonces ahí vamos notando que las personas se condenan. Las personas se mueren. Las personas se enferman en algunas ocasiones. Y en su gran mayoría no es porque Dios así lo quiera, sino porque uno tiene que reconocer que es falta de entendimiento de uno. Porque uno ha entendido, no debe comer esto, no debe hacer. ¿Eso quién lo está dando a entender? Dios. Dios nos está dando a entender, pero a mí también me pasa. Debo cuidarme. Esto que estamos escuchando aquí aplica para entender lo que este hombre entendió. Entonces este evangelista le empieza a explicar. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién. O sea que yo primero entender de quién. ¿De quién habla la Biblia? Toda la Biblia se centra en un mensaje, en un solo mensaje y en un solo personaje. En Génesis habla de Jesucristo. En Éxodo habla de Jesucristo. Amén. En Levítico habla de Jesucristo. Todos los libros de la Biblia, el mensaje principal es apuntar a Jesucristo. Sobre todo Isaías. Todos los libros de la Biblia tipológicamente representan a Jesucristo. Amén. La Biblia no habla de otro sino de Cristo. Apocalipsis habla de Jesucristo. Amén. Las cartas paulinas hablan de Jesucristo. Romanos habla de Jesucristo. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan de Jesucristo. Los profetas menores hablan de Jesucristo. Los profetas mayores hablan de Jesucristo. Amén. Los salmos, los libros proféticos hablan de Jesucristo. Los libros poéticos hablan de Amén. Jesucristo. Génesis habla con Los libros históricos hablan de Jesucristo. Amén. Todo habla de Cristo. Por eso la pregunta central del etíope es: ¿de quién habla? Habla de él o de otro. ¿De quién habla? De sí mismo. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para Amén. conocer Amén. al que es verdadero. El mensaje central. ¿De quién hablan las escrituras? Del verdadero. Verdadero. Aleluya. Del Cordero de Dios que fue inmolado. Amén. Él es el mensaje de la Biblia. Amén, amén. Y si nosotros conocemos ese verdadero, dice la Biblia, tendremos vida eterna. Amén. El pasaje que iniciamos leyendo, 1 Juan 5:20, al iniciar hay un título, dice el conocimiento de la vida eterna. Amén. Si yo adquiero ese conocimiento y lo guardo en mi mente, en mi corazón, en lo profundo de mi ser,
con ese conocimiento soy salvo. Amén, amén. Porque después de entenderlo, el mismo entendimiento me lleva a aplicarlo. Por eso Dios no viene a decirle haga. Dios no vino a eso, haga, vaya, venga. No, primero lo que Dios quiere hacer es que usted entienda. Que usted entienda. El ejemplo es claro. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. De sí mismo, es decir, del mismo profeta o de otro. Porque él pensó que lo que hablaba en esa escritura hablaba era del profeta. Pero el profeta no puede hablar de sí mismo. El profeta tiene que hablar del mensaje central de la profecía. Y la profecía es Cristo. Amén. Cristo es la profecía. Y mire lo que sigue diciendo. Entonces, Felipe, abriendo su boca, Amén. comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de quién? De Jesucristo. De Jesús. El verdadero. La buena noticia de Jesús. Amén. Porque el evangelio no es tan solo un mensaje. El contenido del evangelio es Dios manifestado en carne. Amén, Ese es el amén, evangelio. aleluya. Dios mismo es el evangelio. Amén. Dios manifestado en carne Gloria a mi es Dios. el evangelio eterno. Aleluya. ¿Por qué es eterno? Porque Dios no tiene ni principio ni fin. Es Amén. eterno. Por eso el evangelio es eterno. Porque el Amén. evangelio es todo Dios manifestado en carne. Amén, aleluya. Y a los suyos vino. Y los suyos. A lo suyo vino, es decir, a lo que él creó. Y los suyos, los que están dentro de la creación, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, él les ha dado potestad de ser hechos hijos. Es decir, cuando yo conozco quién es Jesucristo, adquiero el conocimiento, entiendo. Y cuando entiendo, ese es el alumbramiento del Espíritu Santo en mi corazón. Amén. Para que habite Cristo, para que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Amén. Y resplandezca la faz de Cristo en usted. Amén. Es decir, tenga yo el conocimiento claro de quién es Jesús. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y ese Jesucristo, ese Dios manifestado en carne, ese único Dios manifestado en carne, vino para salvarnos a todos los pecadores. Amén. Vino para salvarnos de tu conducta mala de vivir. Él vino a salvarte de ti mismo. Amén. Porque el problema no es otro, no es el diablo, ya está vencido, los demonios ya están vencidos. El problema eres tú mismo. Amén. Tú estás luchando contra ti mismo. Que me hicieron, que me dijeron que la culpa es del otro. No, la culpa es tuya porque te dejas afectar. Amén. La culpa es tuya porque no quieres entender que la lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Esa no es la lucha incluso no es contra los principados ni las potestades. La lucha es contra usted mismo. Porque si usted sabe contra quién lucha y tiene las herramientas para vencerlo, ¿lo vencen a usted? Entonces Cristo vino a darnos armas poderosas que no son carnales para destrucción de fortalezas. Amén. Porque las armas de nuestra milicia no son de la carne, son poderosas en Dios. ¿Y cuál es el arma más poderosa de Dios? La palabra. Porque con la palabra Cristo Venció al enemigo. derrotó al enemigo. ¿Sabe qué le digo? Escrito está. Y en Efesios capítulo 6 a 11 habla acerca de la armadura de Dios. Amén. Y entre esa armadura, ¿sabe cuál está para uno defenderse? Guardia. La espada del Espíritu, que es la palabra. Amén, amén. Aleluya. Así que usted necesita entender lo que la Escritura dice. Y la Escritura habla acerca de Jesucristo. Amén. Dios manifestado en Habla carne. de otro. Vino a este mundo a salvarlo a usted de sus pecados y a salvarme a mí de mis pecados. Amén. Por eso aquí no le venimos a hablar de otra cosa, sino a hablar de Jesucristo y a este crucificado, porque Jesucristo en su manifestación en carne es el poder de Dios para salvación. Amén. Jesucristo en su debilidad, en su humanidad, es lo más fuerte que los hombres. Santo, aleluya. Cristo es la sabiduría de Dios. Gloria Cristo a es Dios. el poder de Dios. Así que si alguien quiere ser salvo, necesita entender, no solo recibir. Porque yo no puedo recibir lo que no conozco, Amén. lo que no entiendo. Necesito entender qué es lo que me están ofreciendo. ¿Qué me ofrecen? Pero yo necesito entenderlo. Si yo no lo entiendo, lo voy a menospreciar. Si yo no lo entiendo, lo voy a desechar.
A tener Por eso Esaú menospreció su primogenitura, porque no supo que era la primogenitura. que era lo que le esperaba, lo que iba a recibir. Él debió, antes de decirle a su hermano, dame las lentejas, debió preguntarle a su papá, papá, ¿qué es la primogenitura? ¿Qué me corresponde? ¿A qué tengo derecho? Si él le pregunta al papá, papá, ¿qué es lo que usted me dio, la primogenitura? Sí, ¿qué es eso? ¿Y qué consiste? Pero no preguntó. No lo había vendido. Y fue y vendió rápido sin preguntar. Cuando se dio cuenta, yo con lágrimas Cuando entendió. procuró. Cuando entendió lo que había perdido, procuró con lágrimas, pero ya no pudo. Ya perdió. Ahora que hay vida, usted tiene una oportunidad de entender qué es el Evangelio. Amén. Porque mientras hay vida, hay esperanza, hay oportunidad de entender. Pero si usted parte de la eternidad con este conocimiento, ya no hay salvación. Ya Salvación no es hay ahora. lágrima que valga. Vean, ni Maduro es el hombre más terrible del planeta. Acá en Sudamérica. De lo más terrible que ha existido ahorita en estos últimos tiempos. Es ese dirigente acá en Sudamérica. Maduro. Él y Castro. Venezolano. Pero yo quisiera que él se salve. Amén. Porque yo no le deseo que vaya al infierno. De ninguna manera. Amén, Por amén. más malo, por más terrible que haya hecho, Dios también murió por Maduro. Amén. Gracias. Inmaduro. Así que Dios quiere que usted se salve. Amén, amén. Hace mucho rato. Pero si usted quiere ser salvo, necesita rogarle a Dios que le dé entendimiento. Y si usted ruega es porque usted se humilla. Y si usted se humilla es porque usted reconoce que usted no puede solo. Y Él está pronto a socorrer a los que también son tentados. Él entiende que tú eres débil, que para ti es difícil, que es imposible para ti salir del problema. Pero si tú no dejas que Cristo tome el control de tu vida, usted se va a ir para el infierno. Y ese es el asunto más serio. Aquí se decide si usted quiere ir al cielo o al infierno. Es aquí en la tierra donde se toma la decisión de ir al cielo o ir al infierno. Y le voy a dar otra cosa. Yo no sé si usted cree todavía en las historietas. ¿Usted cree en las historietas? Pues eso es lo que usted ha creído. ¿Sabe por qué? Porque eso que nos han enseñado, eso que el diablo allá controla y que tiene ¿cómo se llama eso? Un tenedor y el que controla allá. Un tridente. Eso lo dice la Divina Comedia Tiene de Dante. trincho Es allá. un libro. Y eso se ha llenado la tierra de esa Y historia. así creen que La Divina Comedia de Dante se llama. Ajá. Donde dicen que el diablo es el que controla y que él manda. El diablo le tiene tanto miedo al infierno. que no quiere ir allá. El diablo le tiene No quiere ir miedo al solo, infierno. que no quiere ir solo para allá. La Iglesia Católica ha aceptado eso de la Divina Comedia. Imagínense. Que dice la gente de la justicia de El Dios. diablo le tiene miedo al infierno. Eso es terrible. Eso es terrible, muchacho. Hoy es el día que usted debe Amén. pedirle a Dios que le ayude a entender. Amén, amén. Hoy es el día donde debemos humillarnos. Amén. Aleluya. No es meterle temor. Ese joven que estuvo aquí escuchando, Tatuajes. No. va a contar un testimonio de un hermano para concluir y ya cerramos, que ya nos pasó hasta el tiempo. Resulta acontece que hubo un hermano va a contar el testimonio con nombre para que usted sepa que el testimonio es real, Es verdad. de la iglesia del Vergel. El hermano se llama Enio Biafara. Él tenía un hijo que se llamaba Jorma. Vivía en Manuela Beltrán. Se metió en un problema grave. Y resulta acontece que estaban pagando para matarlo a él. Sí. Resulta y acontece que él, a los oídos del hermano, unos hermanos de Manuela le llevaron la información de que al hijo andaban buscando para matarlo. Me dice el hermano que un hermano de la iglesia de Manuela se encontró a Jorma. Y Dios, como ama tanto al ser humano, antes de que las cosas sucedan, le hace Le saber. canta la suerte. Llegó el hermano y le fue y le dijo, Dios me mostró que a usted está que lo mata. Dios le mandó a decirle, a usted están que lo matan. Dios me lo mostró a mí.
como que no le prestó mucha atención No a le das eso. crédito. El hermano Enio buscó cómo hablar con su hijo y procurar persuadirlo en el peligro en que se encontraba. Logró hablar con el hijo, empezaron a trabajar juntos, el hermano trabajaba zapatería, empezaron a trabajar. En esos días el hermano le empezó a persuadir, hablaba, le comentaba, le compartía. Y resulta y acontece que el joven se iba para su casa, cuando un momento a otro él no volvió más para la zapatería. Llega un momento y le entra una llamada al hermano Enio, teléfono. Hermano Enio, a su hijo Germán lo acaban de asesinar. Ay, hermano. Dice que al hermano de una lo invadió. El hermano me contó el testimonio a mí. Y yo sé que uno debe testificar de lo que sucede. Amén. El hermano dice que de una lo invadió un sentimiento de tristeza y dice él que bueno, él no entendía la situación de alguna manera. Hay cosas que uno las comprende de alguna manera y cuando uno las vive, por más de que uno lo tienden como a querer mover a uno, ¿no? Amén. Y el hermano dice que una lo invadió y le decía, y bueno, le preguntaba al Señor que ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Señor, pero resulta acontece que el Señor, él orando, está orando y el Señor llega y le dice, vea, yo perdí más, usted perdió el cuerpo de su hijo, pero el alma que yo creé se perdió. Con esas palabras Dios lo consoló. Uy, hermano. Yo perdí más, esa alma que yo creé se perdió. Eso fue un aliciente para el hermano empezó a aceptar esa Mucha realidad. respuesta también. Muchas gracias. O sea, Dios lo hace entender a uno cosas para que uno no se resienta. Sí, sí. Porque otra persona No pudo le eche haber la resentido culpa, con Dios. Claro, sí. Claro. Después de eso, el hermano orando a Dios, Dios le mostró una visión. Va a decirle que él vio una visión. Vio un cuarto pequeño, oscuro, donde solamente cabía una persona, digamos esta esquina. Un cuadrito, solamente cabe la persona. Y dice que ese cuarto era en extrema oscuridad. No había luz en ningún lado. Resulta y acontece que la imagen que él vio fue la del hijo. La Biblia dice que los muertos no tienen comunicación con los vivos, Sí. pero hay cosas que en su potestad Dios permite que las personas comprendan. Amén. No en todos los casos, no todos los sueños son de Dios, no todos los sueños son que Dios, no. Pero yo sí creo que este sueño era de Dios. Amén, amén. Para entender, para que el hermano Para entendiera. consolación. Y resulta acontece que él está así como lamentándose, lo ve como cabizbajo allá. Y él en la voz le dice, pa, ¿sabe lo que más me duele? Ay, hermano. ¿Sabe qué es lo que más me duele? Que yo estuve un día allá, pero ya no tengo oportunidad. Bendito. Eso es tremendo. Amén. Duro. Y esa es una realidad que está en la Biblia. ¿Sabe por qué creo ese testimonio? Porque la Biblia lo dice. Amén. Baja la persona a un lugar de tormento. Lázaro. Rico. Porque la persona que parte de este mundo es consciente de en qué condición se va de aquí. Hay otros testimonios que uno oye, personas que dicen, Señor, no me quiero morir, Señor, ¿por qué no quiere morir? Yo tuve un hermano, yo les conté el testimonio, por ese motel que llama Palazzo, por ahí, por donde está la Sigil, más atrásito, resulta que lo avaliaron, le pegaron un tiro en el ojo que lo sacaron, le vaciaron el ojo. Y dice mi hermano que mientras él estaba ahí, él le decía, Señor, dame una oportunidad, perdóname, ayúdame, no me dejes morir. Pero yo decía, ¿era él o era el alma que gemía? El alma. Porque el alma sabe, ¿A dónde va? tu alma sabe en qué condición está. Pero tú necesitas que Dios te haga entender. Amén. Tú necesitas permitirle a Dios que te dé entendimiento. Pero cuando tú entiendes, tú aceptas. Y cuando tú aceptas, tú crees. Y cuando tú crees, tú obedeces. Así que yo le voy a invitar en esa mañana a estar en sus pies. Bendito sea el nombre. Esa es una realidad. Amén. Todos tenemos que pasar por ahí.
Pero ¿en qué condición estás? Si hoy te sorprende la muerte, ¿cómo la enfrentas? ¿Con qué la vas a enfrentar? ¿Con qué armas? Porque te digo algo, si tú entiendes quién es Jesucristo, la muerte va a llegar un día. Pero no le vamos a tener miedo porque ya tenemos luz en nuestra mente y en nuestro corazón. Nuestra alma ya está alumbrada, está iluminada, y esa es la luz perpetua que brillará y nos alumbrará el camino más allá de la muerte. Porque Él es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y Él nos guiará aún más allá de la misma muerte. Él se levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto le era imposible a la muerte retenerlo a Él. Amén. Y si yo estoy en Cristo, estoy revestido de Él, la muerte ya no se enseñorea más de mí. Amén. Así que esa es la invitación. Tú necesitas a Jesús. Amén. Está establecido para todos los seres humanos a que muramos una sola vez. Y tú no sabes si la muerte te ha de sorprender. Tú no lo sabes. Pero aquí hay un ser que conoce todas las cosas. Todo. No hay nada que esté encubierto delante de Él. Él te conoce. Amén. Así que yo le voy a invitar a Dios, donde usted está, hable con Dios. Hablemos con el Señor. Nosotros necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Dios. Amén. Todos necesitamos de Dios. El pastor que partió con el Señor, 32, 33 años. 32 añitos, hermano. Hoy en la mañana yo me levanté y yo dije, Señor Jesús. O sea que eso también me puede llegar a mí. Amén. Y si me llega, ¿en qué condición estoy yo? ¿Qué condición estoy? Pastor, un buen siervo. Y no se dio cuenta en qué momento, pero partió. ¿Cómo estás tú delante de Dios? ¿Cómo estás tú delante de Dios en esta mañana? Si la muerte te sorprende, ¿con qué te vas a enfrentar a ella? Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos da entendimiento para conocer tu verdad, Señor, para conocer la realidad de la vida, para comprender, Señor, esta realidad que a todos, Señor, nos compete. Señor, esta gran verdad que nos puede dar libertad a la mente, al corazón, al alma. Señor, tú viniste a este mundo para salvarnos a todos nosotros, Señor. Y queremos aguardar esta esperanza, Señor Jesucristo, de que eso que está establecido para todos nosotros, Señor, con esto que tú nos estás dando, podemos enfrentarnos a esa realidad y estar convencidos, Señor Jesucristo, en la fe, de que esta fe es para salvación, de que este conocimiento, Señor, es para que nosotros entendamos que tú eres el verdadero Salvador, que tú eres nuestro ayudador, Señor. En esta mañana yo reconozco, Señor, que te necesito. Yo reconozco que necesito entender situaciones, Señor, porque necesito tener la mente tuya, Cristo bendito, Oh, Señor, para Jesús. vivir acorde a tu Aquí verdad, están tus hijos, acorde a tu y los santo conoces, mandamiento, Señor Dale Jesús. entendimiento. Ayúdame, Señor, ayúdame a entender tu verdad, tu realidad, Señor. Ahora que hemos de salir de este lugar, Señor Jesucristo, a vivir con entendimiento, Señor, en tu temor, porque tu temor produce sabiduría, produce inteligencia, produce, Señor, entendimiento, Señor Jesucristo. Ayúdenos, Señor, a cada uno, examina nuestro corazón En el nombre de y dinos si hay camino de perversidad y guíanos por senda recta, Señor. En el nombre de Jesús, Aleluya. bendiga, Señor, los alimentos que se van a consumir. Bendígalo, Señor. Guarde nuestra salida, guarde el vehículo en el que se van a desplazar. Dele la gracia en la venta, Señor Jesucristo. Y guárdenos en el nombre de Jesús. Amén, Nazaret. amén, gloria a Dios. Amén. En el Amén. nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Esa sí es la hora. Sí, pero está como, yo tengo el reloj volteado. No,